Bueno, pues buenos días a todos. Hoy quería compartir con vosotros un pensamiento, o mejor dicho, una inquietud que he tenido en diferentes momentos de la vida, y también ahora de unos meses a esta parte, y esta semana yo creo que con todo lo que está pasando, pues se intensifica más. El diccionario define inquietud como falta de quietud, desasosiego y desazón. Algunos sinónimos de esto son intranquilidad, nerviosismo, ansiedad, agitación, alarma, congoja, preocupación. La preocupación es una emoción frecuente que surge cuando sentimos miedo o duda acerca del futuro. Dudas sobre el futuro, y evidentemente ahí entra cualquier tipo de duda. Todo lo que está pasando ahora, por supuesto, en Valencia, pero también cosas más concretas que nos pillan más de cerca a lo largo de la vida, como cómo conseguiré este mes pagar la hipoteca o el alquiler. ¿Seré capaz de hacer bien ese trabajo o ese examen? ¿Superará mi hijo tal o cual cosa? ¿Sanaré de esa enfermedad? ¿Llegará a ver esa persona eso que está haciendo tanto daño? ¿Conseguiré dejar ese mal hábito? ¿Se arrepentirá mi hermano del daño que está haciendo? ¿Conseguiré superar este miedo? ¿Me amarán? ¿Me perdonarán? ¿Sabré ser de ayuda eficaz en esta situación? ¿Seré capaz de hacer bien las cosas como Dios quiere que las haga? Estas y mil preguntas diferentes en nuestra cabeza nos pueden estar haciendo estar preocupados. Pero leemos en Mateo 6, mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en granero, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas esas cosas, y vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas esas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará a sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. En este pasaje, las preocupaciones que nombra son físicas, pero como decíamos antes, ahí cada uno puede poner la suya propia. Lo que sea su preocupación sobre el futuro, tanto física, emocional, espiritual, familiar, laboral, lo que sea. Está claro que las aves no siembran, no siegan, no recogen en granero, eso lo sabemos de sobra, pero sí que salen cada día a hacer lo que les toca hacer a ellas. No se quedan en el nido esperando que lluevan gusanos. Así que en cuanto a estas preocupaciones por dudas futuras, en este pasaje se nos llama simplemente a no preocuparnos, ni siquiera por mañana, que ya mañana tendrá lo suyo propio. Aunque suene simplista, tiene una importancia enorme. Y es importante porque las preocupaciones improductivas nos llevan a dar vueltas y vueltas y vueltas, como si de un tornado se tratase en nuestra mente, vueltas sin salida que nos paralizan, que nos vuelven improductivos y no conseguimos ser eficaces en nuestros propios quehaceres, en lo que realmente Dios me está poniendo hoy, ahora, a hacer a mí, en este momento. Por eso el Señor nos pide constantemente que recordemos la verdad, que Él está por encima de todo, que el que nos ha creado sabe mejor que nadie cada cosa que necesitamos, que las tiene en cuenta y que nos va a proveer. Nos pide que traigamos conscientemente a nuestra memoria recuerdos de veces pasadas, donde hemos recibido de Él muchísimo más de lo que hemos necesitado. Que recordemos momentos que hemos experimentado ese disfrute explosivo de su presencia en nosotros. Que dirijamos nuestros pensamientos y que no dejemos que aniden en ellos cosas que no son buenas. Que firmemente hagamos lo que esté en nuestras manos para traer a nuestra mente pensamientos buenos y verdaderos. Y a veces es muy complicado. Y muchas veces la mente vuela de aquí para allá y perdemos el control. A mí me pasa. Entonces, pues podemos ponernos a leer la Biblia, podemos intentar intencionalmente llenarnos de la verdad que Dios quiere, que Dios nos transmite en su palabra verdadera. Y si al leer tampoco conseguimos concentrarnos en ella, podemos cantar. Pues podemos ponernos canciones como la alabanza que dirijan nuestros pensamientos a quién es Dios, a todo lo que ha hecho, a lo bueno que es, a cuánto nos ama, que dirija nuestro pensamiento.
al Señor. Como leemos en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Leyendo la Biblia, lo que sea, usando los recursos que tenemos, que cada uno tenemos, poniéndonos canciones, cantando, si no somos ni siquiera capaces de leer o se nos difumina la mente, pidiéndole a alguien que nos recuerde esas cosas, que nos lea la Biblia, que nos cuente lo bueno que es Dios, todo lo verdadero, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable. Tenemos que activamente hacer lo que esté en nuestras manos para traer a nuestra mente la verdad. Igual que leíamos en Mateo, buscad primero su reino y su justicia, buscarlo a Él, descubrir todo el bien que nos trae ese reino suyo y su justicia, porque es buscándolo y llenándonos de Él, es conociéndolo, es viendo lo precioso y lo bueno que es descubriendo que todo lo tiene bajo su control, como consciente y libremente dejaremos nuestras cargas a sus pies. Es en Él donde encontraremos la confianza para dejar la preocupación sobre su hombro, sabiendo que Él es el único que nos va a dar la paz en medio de los problemas, pero también la sabiduría y la fuerza para enfrentar situaciones concretas, para actuar como debemos. Pues ya hemos hablado a grandes rasgos aquí acerca de qué hacer cuando estamos preocupados por algún miedo futuro o alguna duda del futuro. ¿Qué somos llamados a hacer en esos casos? Pues como hemos leído, en primer lugar, centrarnos en lo que tenemos delante, en el presente, ahora mismo. ¿Qué es lo que me toca hacer hoy, en este momento? No en mañana, no dentro de 3 horas, centrarnos en hacer lo que me toca a mí ahora, aquí. El mindfulness, este famoso de ahora, ya lo enseñaba Jesús. En segundo lugar, reordenar las prioridades. Jesús nos llama a buscar primero el reino de Dios y su justicia, reconocer, descansar, que Él sabe lo que necesitamos, que Él tiene esas cosas en mente. Y lo demás vendrá añadido por la cercanía de ese reino suyo tan bueno, por la cercanía, por buscar su reino, vendrán esas cosas añadidas. Y en tercer lugar, a mantener la mente a raya, nuestros pensamientos, que activa y responsablemente hagamos lo que esté en nuestra mano para no dejar anidar malos pensamientos en nuestra mente, sino que traigamos intencionalmente lo que hemos dicho, todo lo verdadero, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo digno de alabanza. Bien, pues ahora quería centrarme en otro tipo de inquietud, que no es esta preocupación futura, sino una preocupación o una inquietud del tipo presente, donde tienes algo concreto que hacer, enfrentar aquí y ahora, pero no sabes cuál es la mejor forma, la más efectiva para tratarla. En concreto, la mía ahora, por ejemplo, pues está siendo, a grandes rasgos, en cuanto a hacer bien y ser de ayuda real a personas muy concretas y muy cercanas en mi vida. Realmente algo presente. Ahora mismo tengo que enfrentar esa situación concreta y simplemente es que no sé. No tengo el conocimiento, la sabiduría necesaria para hacerlo bien y me veo dando palos de ciego. Voy a prueba-error. Intento tirar de sentido común porque el sentido común es muy valioso. Dios mismo nos ha provisto de él para usarlo. Pero muchas veces ese sentido común solo no es suficiente, sino que puede además estar mal enfocado por nuestra cultura, por nuestra educación, por nuestros valores, por el propio pecado. Así que tirar de sentido común para enfrentar cualquier situación complicada o para vivir en general nuestra vida es bueno, pero se queda muy corto. Es más, tirar solo de sentido común sería vivir en la carne, vivir por la carne y no en el espíritu, como somos llamados a hacer. Por muy saludable que pueda ser este sentido común o por muy saludable que pueda ser cómo me han educado o incluso el conocimiento intelectual que tengamos sobre un tema concreto, si solo nos guiamos por estas cosas en la vida, si solo nos guiamos por estas cosas en la vida, si no nos planteamos si estamos viviendo o actuando en una situación concreta como Dios quiere que lo hagamos, si no buscamos su guía en situaciones concretas o generales, estamos viviendo en la carne y no en el espíritu.
si no nos planteamos cómo estamos viviendo en la carne y no en el espíritu. Y me acordaba del libro de Daniel, que sé que muchos, casi todos lo conocéis, el joven este israelita que es llevado a Babilonia tras la caída de Jerusalén. Este chico y otros 3 más, leemos en el capítulo 1, en el versículo 4, que fueron hallados apuestos y sin ningún defecto físico, con actitudes para aprender de todo y con capacidad de actuar con sensatez. Por eso fueron elegidos para ser formados e instruidos en lengua y literatura de los babilonios para ponerlos después al servicio del rey Nabucodonosor. Daniel y sus amigos habían sido arrancados de su familia, de su casa, de su ciudad, de su cultura, de sus raíces. Y esa situación, me imagino, sería horrible. Yo en su lugar estaría llena de miedo, de preocupación, de tristeza, de duelo por la pérdida. Y encima no les permiten quedarse en la cama llorando y pobrecito de mí. Lo eligen para trabajar y para servir al rey que les había quitado todo. Y para ello debían formarse y adquirir conocimientos de los mismos babilonios que habían matado y saqueado su pueblo. Y el resultado tras este proceso de aprendizaje, leemos en el capítulo 1, en los versículos del 17 al 20, dice así: a estos 4 jóvenes, Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y de ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el oficial de los jefes lo llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que lo igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. El rey lo interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, lo halló 10 veces más inteligente que todos los magos y hechiceros de su reino. Hemos leído en el 17 que fue Dios quien los dotó de sabiduría e inteligencia. Es así como Dios los creó a ellos, porque quiso. Ellos disponían de esos recursos porque Dios se los había dado y eran conscientes de ello. Y fueron consecuentes con lo que Dios mismo les había dado. Aprovecharon al máximo el cómo eran para vivir de forma sabia, según Dios lo había creado y en el sitio donde los había puesto. Y el resultado de esto es que el rey no encontró a nadie que lo igualara. En sus vidas se podía ver el resultado sabio de vivir conforme a la creación de Dios. Daniel y sus amigos no pueden decidir si lo eligen o si no lo eligen. Están inmersos ya en esa situación. No depende de ellos, dependen de otros. Pero sí está en su mano decidir cómo afrontarla, qué hacer, tanto general como en cada situación que les va aconteciendo. Y está claro que deciden aprender todo lo que les enseñan. Les costaría trabajo, esfuerzo, no solamente intelectual, me imagino que un montón, pero también les supondría dejar a un lado todo ese daño sufrido por los babilonios y ahora centrarse en aprender justamente de ellos. Pero disponían de esa sabiduría de Dios que nos enseña que el entender la importancia de cómo es Él mismo y de cómo Él mismo ha dispuesto las cosas. Eran conscientes del poder que tenía Nabucodonosor, de cómo era el comandante de la guardia y de cómo era la mejor forma de dirigirse a él. Leemos en el versículo 14, Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia. Y sobre todo eran plenamente conocedores de sus capacidades y de cómo era Dios. Sabían que ellos mismos no tenían el poder ni la sabiduría para conocer lo que solo Dios conoce. Algunos pensarían, están haciendo todo esto bien para llegar cerca del rey y matarlo con sus propias manos. Pero no fue así. Ellos eran conscientes de que su servicio era a Dios mismo. Y que si Él los había puesto allí era justo el sitio donde debían estar. Y que seguían teniendo control de todo eso. Así que ellos debían centrarse en hacer lo que les tocaba a ellos, ni más ni menos. De la mejor forma, de la más eficaz, con sus capacidades y con la guía del Señor. En cuanto avanzas un poco por el libro de Daniel, descubres en breve que a lo largo de su servicio a Nabucodonosor se topan con un montón de problemas, de difícil, imposible solución, mejor dicho. Y Daniel mismo es consciente que no tiene la sabiduría ni la capacidad para solucionarlo. En este sentido, la creación, el entender cómo Dios ha dispuesto las cosas aquí en este mundo, nos capacita para vivir de forma sabia y depender de Él.
entender cómo Dios ha dispuesto las cosas aquí, a nuestro alrededor, todas las cosas de este mundo que vemos, todas las personas, todas las cosas, nos capacita para vivir de forma sabia en dependencia suya. Entonces, ¿qué hacemos? Pues a lo largo del libro de Daniel vemos diferentes situaciones que tienen que enfrentar y en toda su vida está en juego. En unas por no querer participar de esas costumbres babilónicas que no eran buenas, en otras por no querer aceptar adorar a otro Dios que no fuera el Señor su Dios, y en otras, como la que vamos a ver ahora, por no tener la capacidad de satisfacer la inquietud de otro, del rey. En este caso ellos no eran capaces de solventar ni satisfacer la preocupación o la inquietud del rey. Voy a leer el capítulo 2 del libro de Daniel, pero voy a saltar algunos versículos para que no sea demasiado largo, aún así lo es. Voy a poner en la pantalla. Voy a leer primero del 1 al 5, saltaré 11, 12, 14, 28. Si queréis podéis seguirlo en vuestra Biblia, porque creo que ahí va a estar muy pequeño, pero bueno, lo voy a leer. En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaban y no lo dejaban dormir. Mandó entonces que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos de su reino para que le dijeran lo que había soñado. Una vez reunidos y ya en presencia del rey, éste les dijo: «Tuve un sueño que me perturba y quiero saber lo que significa». Los astrólogos respondieron en arameo: «Que viva el rey por siempre. Cuente el sueño a sus siervos y nosotros daremos su interpretación». Pero el rey respondió a los astrólogos: «Mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a ceniza. Pero si me dicen lo que soñé y me explican su significado, yo les daré regalos, recompensas y grandes honores. Por tanto, díganme el sueño y su interpretación». Los astrólogos y los magos le contestan: «Lo que pregunta el rey es muy difícil. Nadie puede revelarlo a no ser los dioses, pero ellos no viven entre nosotros». Tanto enfureció al rey la respuesta de los astrólogos que mandó ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Cuando el comandante de la Guardia Real, que se llamaba Arioc, salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel le habló con mucho tacto y sensatez. Le dijo: «¿Por qué ha emitido el rey un edicto tan violento?». Una vez Arioc le explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretarle su sueño. Después volvió a su casa y contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías lo que sucedía, y les pidió que imploraran misericordia al Dios del cielo sobre este misterio, para que él y sus amigos no fueran ejecutados con el resto de sabios de Babilonia. Durante la noche, el misterio fue revelado a Daniel en visión. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo: «Alabado sea por siempre el nombre de Dios, suyo son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en la sombra. En él habita la luz. A ti, Dios de mis antepasados, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder, me has dado a conocer lo que te pedimos. No has dado a conocer el sueño del rey». Entonces Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey le había ordenado ejecutar a todos los sabios de Babilonia, y le dijo: «No mates a los sabios babilonios, llévame ante el rey y le interpretaré el sueño que tuvo». Inmediatamente Arioc lo condujo a la presencia del rey. «He hallado un hombre entre los exiliados de Judá que puede decir al rey lo que significa su sueño». El rey preguntó a Daniel, a quien los babilonios habían puesto por nombre Belsasar: «¿Puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme su interpretación?». A esto Daniel respondió: «No hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago, ni adivino que pueda explicarle al rey el misterio sobre el cual preguntó. Pero sí hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Él mostró al rey Nabucodonosor lo que sucederá en los días venideros». Y desde aquí empieza a relatarle a Nabucodonosor tanto su sueño como la interpretación del mismo. En este pasaje podemos ver tres formas diferentes de actuar. Primero vemos al rey, que él, valiéndose de su autoridad, de su poder que tenía sobre la vida de todas las personas a su alrededor, exige que le resuelvan su inquietud. El rey está inquieto, no puede solucionarlo y exige que alguien, con su poder y su autoridad, que alguien le resuelva su preocupación.
Pensaba que por el miedo a la muerte o por la ganancia y por el beneficio y el dinero y el estatus que le podía dar, pues los sabios iban a solucionarle su problema. Podemos ver que Nabucodonosor se cree mucho más de lo que es. No es consciente de que no tiene ni el poder ni la autoridad suficiente para solventar su inquietud, ni para capacitar además a otros a que lo hagan, por mucho poder o por mucha vida que tenga en su mano. Simplemente no sabe cómo es en realidad y no ve la necesidad que tiene de Dios. En segundo lugar, vemos lo que hacen el resto de sabios. Ante la petición imposible del rey, ellos simplemente intentan convencer al rey para que cambie de idea. Intentan hacerlo entrar en razón, diciendo que es imposible para cualquier hombre de este mundo lo que les pide, solo los dioses podrían revelarlo, pero les dicen, los dioses no viven entre nosotros, es imposible que ellos nos ayuden. Quiere decir, no tenemos acceso a ellos, no intervienen en nada de este mundo. A ellos no les interesa nada lo que pase aquí, están lejos y se mantienen al margen. ¿Os imagináis su situación? Estarían muertos de miedo. Enfrentar su muerte y la de su familia. Querían salir, como sea, de aquella horrible situación, pero se quedan sin recursos. Se saben solos e insuficientes para enfrentar aquello. Su único recurso es la palabrería, a ver si el rey cambia de opinión, pero nada. Ellos son conscientes de cómo son las cosas en este mundo, del poder que tiene Nabucodonosor, de cómo son ellos y lo incapaces que son. Pero no ven a Dios, al Dios creador y sustentador de todo detrás de estas cosas, que nos ama, que a pesar de cómo somos tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros y que le importa cada cosa que nos pasa, lo que nos duele, lo que nos alegra. Para Él es importante lo que hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Pero ellos no lo conocen, no creen en Él, están solos. Y en tercer lugar vemos a Daniel. ¿Qué hace Daniel en la misma situación que estos sabios, esta situación tan cruenta y de tan imposible resolución? Pues Daniel primero vemos que se ocupa de entender bien qué pasa, cuál es el problema, por qué el rey quiere matar a todos los sabios. Dedica tiempo a entender bien qué pasa, cuál es la situación. Y tras saberlo le pide tiempo al rey para poder interpretar sus sueños. Y de ahí, ya sabiendo que es incapaz, que él no va a poder jamás hacer eso, vuelve a su casa, a su lugar de confianza y de tranquilidad, y les cuenta a su amigo el problema. El hecho de poder contar con amigos, personas de confianza, con quienes podemos compartir nuestros problemas, personas que sabes que te conocen, pero sobre todo que te quieren y que solamente quieren tu bien, es un regalo de Dios de valor incalculable. Pero no solo están para desahogarse de los problemas, están para ayudar, están para compartir de verdad la carga, están para colaborar en la resolución del problema. Por eso Él les pide que junto a Él imploren al Dios por misericordia, al Dios del cielo por la misericordia en cuanto a ese problema concreto que tienen por delante para que no fueran ejecutados. Y ya, como hemos leído antes, Daniel recibe la respuesta del Señor y se la presenta al rey, dejándole muy claro que ha sido posible solo porque Dios lo ha hecho. Qué gran ejemplo de sabiduría y de dependencia de Dios tenemos en Daniel. Así que resumiendo, vemos que Daniel pasa en primer lugar por entender bien cuál es la situación y por qué ha pasado esa situación, por qué se ha llegado hasta ahí. Dedicar tiempo a comprender bien la naturaleza del problema. También vemos que se sabe vulnerable, sabe muy bien cómo es, las capacidades que tiene y las que no. También lo vemos acudir a un sitio tranquilo y dedicar tiempo para compartir y para pedir ayuda a amigos de confianza. Y también lo vemos pedir misericordia al Dios del cielo para que se revele ese enigma, que le dé la sabiduría, la capacidad, el poder necesario para hacer frente a lo que le toca hacer. Y por supuesto le agradece a Dios por todas esas cosas y termina alabándolo. Tenemos muchos ejemplos sabios en el libro de Daniel de cómo hacer frente a situaciones en las cuales ni sabemos ni podemos hacer nada sin Dios. Esta es una forma de ella. Pues bien, por lo que os contaba al principio de mi inquietud,
Estos días he tenido muy presente en la mente el Salmo 46, por eso quería también que se leyera al inicio. Dios es nuestro amparo, y voy a leer algunos versículos. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella y la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Quedaos quietos, reconoced que yo soy Dios. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esta semana pensaba en este salmo y la mente se me llenaba de preguntas como ¿qué podemos hacer cuando toda nuestra tranquilidad se tambalea? Cuando estamos inmersos en un problema concreto e incluso en un tiempo que se mantiene de incertidumbre o de sufrimiento, de miedo, de duda. ¿Qué hacemos cuando no sabemos cómo enfrentar una situación concreta que tenemos delante, que está claro que nos toca a nosotros, que es nuestra responsabilidad? ¿Cómo hacemos para saber cuál es de forma adecuada lo que tenemos que hacer, la forma más educada, más eficaz, la que más ayudaría en la resolución de tal o cual cosa? En este salmo pues veía verdades. Tenemos la afirmación de que Dios es nuestro amparo y la fortaleza, es nuestra seguridad, es nuestra ayuda segura en momentos de angustia, es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Y nos dice que pase lo que pase alrededor nuestra, no debemos temer, porque hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella y la ciudad no caerá. La ciudad donde habita el Señor. ¿Cuál es esa ciudad? ¿Quién es la habitación donde habita el Altísimo? Pues sabemos que si hemos creído y aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor en nuestras vidas, su Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Por lo que nuestro corazón es el lugar donde Él habita. Nosotros somos esa ciudad bañada por esos ríos, por ese río precioso e increíble, con sus corrientes que nos alegran. Nosotros somos la ciudad que no caerá, porque Dios mismo está en ella y Dios no cae. Y Él nos brindará su ayuda. El Señor Todopoderoso está con nosotros, de verdad. Entonces, sabiendo que el Señor está con nosotros, pero nos encontramos en una situación de dolor, de incertidumbre, de duda, donde no sabemos qué hacer. ¿Qué hacemos? Pues como comentaba también al principio, yo que soy una persona bastante práctica, que me gusta ser efectiva o eficaz, y que cuando no sabe cómo hacer frente a algo le doy mil vueltas y razonando cada aspecto intento buscar mil perspectivas para ver cuál es la mejor solución frente a algo. Pero a veces, por muchas vueltas que le dé a las cosas, por mucho que lo estemos intentando, lo intente yendo a cierto error, probando diferentes cosas, a veces simplemente no depende de nosotros. A veces por muchos consejos de amigos o incluso de profesionales que pidamos a nuestro alrededor, la inspiración no llega. La sabiduría nos desciende sobre nosotros. A veces los enemigos son más fuertes que nosotros y no hay forma humana de hacerle frente. Y con todas estas preguntas y dudas en la cabeza, mi mente solamente retumbaba el versículo 10, que dice: quedaos quietos y reconoced que yo soy Dios. Quedaos quietos, nos pide. Ante la inquietud, quietud. Creo que es lo más complicado que se le puede pedir a una persona, que es de hacer, solucionar. Pero claro, este estarse quieto no es no hacer nada. No es no pensar, no actuar, no tratar de dejar la mente en blanco, como la meditación trascendental. La primera parte de la frase nos insta así a estar quieto, quizá buscando un lugar tranquilo, un lugar de reposo. Pero la segunda, reconocer que yo soy Dios. Y eso no implica pasividad, todo lo contrario, implica una quietud activa. Estar quieto mientras reconocemos que Dios es Dios, que Él está sobre todo, que tiene el poder sobre todas las cosas, que todo depende de Él, que es poderoso y además que está con nosotros, está aquí con nosotros, que es nuestro amparo, nuestra fortaleza, y que pase lo que pase fuera, con su río, sus corrientes nos traerán alegría y que no caeremos,
porque está con nosotros y Dios no cae. Meditar en las verdades de la palabra del Señor y lo que nos enseña acerca de quién es Él. Apartar los ojos de nosotros mismos, de lo capaces o de lo incapaces que somos, y centrarlos en Él, en quién es, en cuánto nos ama, en todo lo que ha hecho por nosotros. Y las verdades que vemos en este salmo son claras. Dios es nuestro amparo y quien nos da fuerza. Dios es nuestra ayuda segura en momentos de angustia y es todopoderoso. ¿Y nosotros? Somos bañados por un río cuyas corrientes nos alegran. Somos su ciudad. Dios está en nosotros y no caeremos. Sabemos que todo esto es verdad. Y tenemos que recordarnos y traer a la mente todas estas cosas. Pero a veces no conseguimos experimentarlo en nuestras vidas. Y eso nos desconcierta y nos genera inquietud. Tenemos que seguir llenándonos intencionalmente de su verdad. Pero entonces, ¿por qué no siempre estamos alegres? Si a pesar de tener a nuestra disposición este río tan maravilloso, ¿por qué sentimos miedo, inseguridad o debilidad? Si Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza y nuestra ayuda segura. ¿Por qué muchas veces hacemos daño a otros, caemos en errores o en pecados? ¿Por qué a veces no somos capaces de sentir la presencia de Dios con nosotros si somos el lugar donde habita? En principio, porque no nos recordamos bastante todas estas verdades, lo bueno, lo verdadero, lo justo. Y también porque aún no estamos en el cielo y a veces se nos olvida y queremos tenerlo aquí y ya todo. Como decía Rafa la semana pasada, tenemos la esperanza viva de que al final todo será perfecto, pero aún no ha llegado ese momento. Todas las promesas del Salmo 46 son ciertas, aquí y ahora, ya, pero todavía no del todo, porque esta realidad convive con otra realidad. Como leemos también en Corintios, en 2 de Corintios 4, nos dice: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Le pido al Señor que como iglesia y cada uno de nosotros de forma individual vivamos la realidad de ser amados, de ser preciosos y valiosos para Él, creados a su imagen, que experimentemos su amparo, su fuerza y su poder, pero sin olvidar que ese regalo está guardado en nosotros, que somos recipientes frágiles, para que no perdamos de vista ni por un momento que la excelencia del poder es de Dios y no nuestra. Que no nos creamos nuestros propios dioses, que no olvidemos de que dependemos de Dios para todo. Que podamos comprender que esa fragilidad es una vez más la propia misericordia de Dios, recordándonos lo mucho que lo necesitamos y que sin Él, por mucho conocimiento, por mucha buena salud, por muy buena educación, por mucho dinero, por sentido común o por amigos que tengamos, sin Él estamos perdidos. Y ante eso hagamos caso, quedémonos quietos y reconozcamos que Él es Dios. Que el Señor nos dé la sabiduría y la suya para vivir aprovechando al máximo cada momento oportuno, viviendo por su Espíritu. Que así sea.